Estimados participantes, tengan un buen día. En esta semana estaremos conociendo lo que son las actividades previas a la aceptación del encargo de la auditoría para poder tomar la decisión de aceptar o no aceptar los términos del encargo de la auditoría, es decir, emitir la carta de compromiso. Pero veamos primero cuáles son las actividades previas que el auditor debe de realizar de conformidad a normas internacionales de auditoría antes de poder aceptar un trabajo de auditoría. ¿Qué acciones debemos de desarrollar como auditores? Primero, realizar una etapa preliminar, que ya la vamos a ver más adelante. Segundo, en base a la investigación realizada en la etapa preliminar, realizar una evaluación de los riesgos empresariales para poder establecer las condiciones previas a la aceptación del encargo de auditoría y con ello poder determinar si existen limitantes que puedan ser superadas o puedan ser comprometidas por parte del cliente para poderlos incluir en la carta de compromiso de auditoría. Ya finalizada esa etapa, debemos de determinar el equipo de trabajo idóneo que nos acompañará para poder realizar la auditoría de estados financieros. Bien, comencemos, mis estimados. La etapa preliminar inicia desde el momento en que un cliente solicita los servicios de auditoría externa, estableciendo su primer contacto con el cliente, ya sea a través de una llamada telefónica o una media reunión informal que se pueda tener con el cliente para conocer las expectativas de ellos. No necesariamente ya se está trabajando con el cliente, no necesariamente ya se presentó oferta técnica, tampoco hay una contratación de por medio. Por eso se llama etapa preliminar y es lo que debemos de hacer antes de trabajar con un cliente. Así como cuando uno va a buscar trabajo, ¿verdad? O va a su primera entrevista de trabajo, días previos uno investiga la empresa, se mete a Google, revisa periódicos para ver información relacionada acerca de la empresa, ¿verdad? Con quién nos vamos a ir a enfrentar. Entonces es lo mismo pasa en la auditoría. Veamos cuáles son los objetivos de la etapa preliminar. Uno es identificar y sentar las bases sobre la cual se llevará a cabo el examen de estados financieros o la auditoría de estados financieros. ¿Qué significa eso? Preguntarle al cliente qué es lo que necesita de nosotros. Mire, yo necesito que me lleve la contabilidad. Ah, ok, esto no es auditoría. Mire, yo necesito que me haga la auditoría del año 2025. Lo queremos nombrar para el año 2020. Ok, esta es una auditoría de estados financieros. Estamos bien. Mire, yo necesito que solo me venga a hacer una reestructuración del activo fijo de la empresa. Ah, ok, es un trabajo especial de compilación. Mire, yo tengo cuentas por cobrar que no sé si existen y necesito que ustedes me las auditen. Ok, es un trabajo especial de compilación. Mire, yo necesito que me estén revisando todos los días las áreas operativas, incluyendo la contabilidad, y que permanezca alguien aquí permanente haciéndome las auditorías. Ah, ok, es una auditoría interna. Entonces, ese es el primer contacto que tenemos con el cliente, conocer cuáles son sus expectativas para sobre ello sentar las bases. En este caso, el cliente solicita servicios de auditoría externa, servicios de auditoría para un ejercicio específico, y donde nos pide darles un informe por escrito y una opinión. Pero antes de ello, investigamos, ¿verdad? Y realizamos un estudio y evaluación de la organización. Le preguntamos al cliente cuáles son sus sistemas y procedimientos de control interno. Lleva contabilidad manual, lleva contabilidad sistematizada. Si le dice sí, sistematizada, pero ¿qué tipo de programas? Ya sea un SAP, un Oracle, un Exactus, o lleva un programita comercial pequeño, ¿verdad? Entonces son bases que hay que determinar. Análisis de los factores de operaciones claves de las operaciones del cliente. Dentro de estos, ¿quiénes intervienen? ¿Qué tipo de factores intervienen? Pueden ser políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, más hoy que tenemos que cuidar el medio ambiente, y factores legales. Si estamos en una gasolinera, por ejemplo, son factores legales fuertes, ¿verdad? Porque requiere lo que son leyes y más impuestos, ¿verdad? Entonces,
Si estamos en una empresa pública, pueden haber factores políticos incluidos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, mis estimados, tenemos que tenerlas bien identificadas, bien mapeadas, ¿verdad? Comencemos entonces. Se percibe la evaluación del riesgo de auditoría a través de la experiencia obtenida en trabajos recurrentes. Tenemos que tener una base sustentatoria de experiencias en trabajos similares pasados, ¿verdad? Y si no lo tenemos, necesitamos asociarnos a profesionales que tengan vasta experiencia, ¿verdad? Y poderles hacer cualquier tipo de consultas o tener un acompañamiento de ellos. Eso es bueno, tener ese tipo de amistades, tener ese tipo de contactos. Sus docentes pueden ser, ¿verdad? Información de auditores externos predecesores, un cliente nuevo e indagaciones con el personal de la misma entidad y con terceros. Veamos cuáles son los factores de riesgo que el auditor determina. Acá existen 3 tipos de factores de riesgos que debemos de identificar, no pasarlos por alto, ¿verdad? Uno es la integridad de la gerencia, 2, la naturaleza de la organización y 3, el ambiente de negocios. Esos 3 tipos de factores tenemos que tenerlos bien identificados, bien mapeados y bien investigados, ¿verdad? ¿Qué vamos a determinar en el factor de riesgos acerca de la integridad de la gerencia? Por ejemplo, ¿quiénes son sus gerentes? Fulano de tal, sultano de tal. Entonces uno debe de saber, ¿lo conozco o no lo conozco? Si lo conozco, puede ser de que tenga referencias negativas o referencias positivas. Desde ahí hay un factor de riesgo, ¿verdad? Pero si no lo conozco, voy a contactar a mis amigos. Fíjese, licenciado, que voy a entrar a trabajar en una empresa, pero no sé si usted conoce a fulano de tal. Ajá. ¿Y él quién es? Es el gerente general, es el gerente financiero de la empresa. Entonces, los colegas que tienen años de estar en este trabajo, en estas áreas de auditoría, puede ser que conozcan o no, o le pueden dar un tips a usted. No, investiguelo, búsquelo aquí en las listas negras, búsquelo aquí en Google, tal vez salió en alguna, y si no, no hay problema, ¿verdad? Si la gerencia tiene predisposición de manipular cifras de los estados financieros, o sea, si son gerentes que les gusta jugar con los números, hay que tener cuidado, ¿verdad? No aceptar el compromiso de auditoría porque el riesgo es alto. Y ustedes, ¿quiénes son sus abogados? ¿Cada cuánto cambian abogados? Porque si cambian a cada momento abogados, auditores, es porque o ellos se van porque saben de que están haciendo cosas turbias dentro de la empresa, o no se quieren acoplar a las decisiones de la misma empresa. Inexperiencia o competencia para manejar el negocio, saber si existe personal capacitado, ¿verdad? Antecedentes de la entidad, la dirección, gerencia y funcionarios claves. Veamos el siguiente. Naturaleza de la organización. ¿Qué tipo de empresa es esta? Es una empresa cuya estructura interna es burocrática, o sea, todos dependen de uno solo, nadie puede actuar si no tienen la autorización de la máxima dirección. Asignación inadecuada de responsabilidades gerenciales, entidad sujeta al control de organismos públicos, o sea, si está bien fiscalizada, influencia dominante del individuo sobre la administración del ente. ¿Cómo? Mire, ¿quiénes son sus accionistas? Y todos son partes iguales. No, fíjese que aquí hay unos que tienen más que otros. Desde ahí usted ya va determinando conscientemente si hay dominación de ciertos individuos. Ambiente del negocio, qué tipo de productos elabora la compañía, ¿verdad? Si depende de un solo cliente o tiene variedad de cartera, tanto de clientes como de proveedores, si se adapta a los cambios de la competencia o la competencia va más adelantada, si las leyes no le afectan, ¿verdad? Y cómo hace para atraer o mantener a los consumidores, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y mire, esto es mercadeo, este es análisis de factibilidad, o sea, nada que ver con hacer partidas, ¿verdad? Nada que ver con papeles de trabajo, es más analítico. Me comprende que el auditor debe de ir más allá, ¿verdad? Cuando usted ya ha hecho esa evaluación preliminar, tiene que llenar un papel de trabajo y determinar si ha encontrado riesgos identificados y qué respuesta les va a dar a esos riesgos y qué categoría, sobre todo, ¿verdad? Si va a ser un riesgo normal, mayor que lo normal y mucho mayor que lo normal. ¿Para qué nos sirven estas 3 categorías de riesgo? Para determinar la profundidad del alcance de auditoría que se va a dar a las áreas identificadas de alto riesgo.
Y así sucesivamente, mis estimados. Aquí, si se fijan, están casi todas las preguntas de los 3 factores que ya vimos de riesgo, ¿verdad? Aquí usted tiene que ponerle un número, si encontró riesgo o no encontró, determinar el nivel de riesgo, ¿verdad? Y con eso poder elaborar una tablita donde le va a poder permitir y clasificar o ubicar en qué categoría de riesgo va a determinar la evaluación preliminar que ya hizo. Y posteriormente a eso, que se establecen las condiciones previas, ¿verdad? Determinar si ellos trabajan con NIF o no trabajan con NIF, y si trabajan con NIF, las están aplicando, ¿verdad? O no la están aplicando. Entonces, ese tipo de condiciones, ¿verdad? ¿Van a mejorar o no van a mejorar? ¿Tienen que adaptarse a NIF o no se van a adaptar a las NIF, aunque las tengan, ¿verdad? Conocer de primera mano de la alta administración de la empresa de que deben de ser conscientes en la preparación de los estados financieros y que son su responsabilidad. El control interno, ¿qué están haciendo para identificar deficiencias del control interno que eviten fraudes o errores? Ese es un compromiso que debe de establecer la administración, ¿verdad? Y ser conscientes de que le tienen que proporcionar toda la información al auditor relevante al proceso de la auditoría, ¿verdad? Acceso a personal clave dentro de la empresa, que no vayan a existir restricciones dentro de la compañía, porque si no, estas condiciones conllevarían a no aceptar el trabajo de auditoría. En pocas palabras, mis estimados, el auditor debe de ser libre de trabajar en la empresa, obviamente con información propia de la empresa, no con información personal de ciertos ejecutivos o ejecutivas, ¿verdad? Y así sucesivamente, al final vamos a tener que determinar un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Conformado por un socio de auditoría, un gerente o supervisor de auditoría, un encargado o senior de auditoría, asistentes o colaboradores de auditoría, y si existe la posibilidad, dada a la falta de experiencia que tengamos, contratar un especialista en el proceso de la auditoría, ¿verdad? Entonces, alguien va a preguntar, mire, pero si solo yo soy el auditor, tiene que cubrir los 5 roles que están acá, ¿verdad? Tiene que cubrir los 5 roles. No hay problema que solo usted sea el auditor, pero debe de hacer todólogo en esta parte. ¿Y cuáles son los requerimientos que debe de contar el personal? O sea, o una persona que se desarrolle, ¿verdad? Tiene que tener la ética bien impregnada, ¿verdad? Conocer lo bueno y lo malo, ¿verdad? Conocer las amenazas de la empresa y tener presentes las salvaguardas para poder contrarrestar esas amenazas, ¿verdad? Si es una empresa de un hermano, no acepta el trabajo, ¿verdad? Si es una empresa de un familiar, no acepta el trabajo, ¿verdad? Debe de tener conocimiento del negocio del cliente que va a ir a auditar, ¿verdad? Y si no tiene conocimiento, capacítese o apóyese de profesionales con vasta experiencia, ¿verdad? Y todo lo que cumpla todo lo que ofrezca, perdón, debe de cumplirlo, ¿verdad? Aquí no se trata de engañar al cliente, porque entre todo está el riesgo reputacional del profesional de la auditoría, ¿verdad? Que si ofrece algo y no lo cumple, o no lo trabaja bien, o no lo proporciona bien, puede salir dañado su imagen dentro del trabajo de auditoría, ¿verdad? Así es que, mis estimados, ya basado en todo esto, se procede a elaborar la carta compromiso de auditoría, ¿verdad? Donde se establecen aspectos básicos y sencillos que tienen que ver, como la fecha de la carta, quién va dirigido, la introducción, los objetivos globales de la auditoría y el alcance de las normas internacionales, así como también los compromisos que deben de existir con base a el cliente y con base a el trabajo del auditor, ¿verdad? Cómo van a ir estructurados sus trabajos, sus cartas de gerencia. Bueno, mis estimados, nos seguimos escribiendo. En la siguiente sesión les grabaré otro video para que podamos seguir conociendo un poco acerca de los procesos de inicialización, ¿verdad? Y sobre todo llegar a la planificación de auditoría. Que tengan una excelente semana y bendiciones para todos.